y podemos no temer, porque podemos contar con eso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Jan. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí todos reunidos como hermanos, Padre. Señor, alabándote, exaltando tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, en este momento de la predicación, Señor, que tú uses a tu hijo Yanni, Señor, a tu siervo, para que pueda hablar tus palabras, Señor. Que sea un instrumento fiel a ti, Señor, y que pueda hablar lo que tú quieres hablar del corazón de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos también por cada uno de nosotros, Señor, que seamos tierra fértil, Señor, buena tierra, Señor, para que tu mensaje dé fruto en nosotros, Señor, y podamos ser luz y sal en este mundo, Señor. Señor, sabemos que tú nos vas a hablar, porque nunca has dejado de hablarnos, Señor, y nos has sido fiel con nosotros, Señor, en medio de todas las situaciones, Señor. Señor, te exaltamos y te adoramos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, tenemos casa llena hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy me toca compartir de nuevo la palabra con ustedes. Y hoy empezamos una nueva serie. Se llama Que te conozcan a ti, como dice arriba. Serie Que te conozcan a ti. Esa frase o esa expresión, que te conozcan a ti, que es de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Digamos que el Señor puso en el corazón de Carlos, del pastor, esta serie que será de seis mensajes, y pues bueno, me toca el primero, la independencia de Dios y nuestra dependencia de Él. Eso de la independencia de Dios, primero es bueno resaltar lo siguiente. La independencia de Dios, y cuando viene un humano a hablar de eso, es sabido que de la inmensidad de Dios, lo poco que podemos entender es casi nada. Pero el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, para que podamos hoy verlo un poco más como Él es, y que eso se muestre luego en nuestra vida por ese trabajo del Espíritu en nuestros corazones. Esa es mi oración. De los 6 mensajes, este es el que yo diría que es un poquito más como filosófico, ¿no? Pero tiene unas aplicaciones muy prácticas y unas implicaciones muy prácticas también en nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a leer Colosenses 1, 16, sí, está correcto. Colosenses 1, 16, 17. Vamos a leer otros pasajes a través del mensaje, pero vamos a centrarnos en este como el primero. Lo leemos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Este mensaje, de hecho, y el pasaje también podemos dividirlo en dos. Podemos tener la parte de la independencia de Dios y nuestra dependencia de Él. Que aquí, pues en Colosenses 1:16 hasta la mitad del 17 hablamos de Dios, ¿verdad? Que Él creó todas las cosas y demás. Y esa última parte del 17, y en Él todas las cosas permanecen. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Okay? En el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando se habla aquí de Él, es de Jesús. Pero cuando hablamos de independencia, yo creo que en el idioma, ¿verdad? En el español, esa palabra se queda corta. O sea, cuando dice independencia es como la negación de una dependencia, de que dependo de algo, de que soy subordinado a, ¿okay? De que tengo un origen en, ¿verdad?
estoy conectado a otra cosa. Entonces, cuando se habla de independencia, por ejemplo, de la independencia de un país, República Dominicana, una colonia española, luego una colonia francesa, luego una colonia española, luego una colonia haitiana, y luego declaró su independencia, ya no es colonia. ¿Ok? Pero eso no significa que no se siga relacionando y que tenga que relacionarse con otras naciones, igual Panamá. ¿En qué otro contexto podemos usar la palabra independencia? Cuando alguien es, eso también se usa mucho hoy, ¿no? Tu independencia económica, o sea que ya tú no dependes de otro, que igual ahí sinceramente podemos ver que realmente siempre se depende de otro. O la independencia de un adolescente, ¿verdad? De un joven que va creciendo y vive en casa de sus padres y luego puede que se case o que ya está suficientemente viejo para que salga. Y entonces ahora es independiente, ¿verdad? Ya no depende económicamente, en el mejor de los casos, de sus padres. Ya no tiene que rendir cuentas de la manera en que lo hacía antes, ya toma sus propias decisiones, ya es independiente. Pero cuando hablamos de Dios y su independencia, eso se queda muy corto, ¿ok? Entonces, la palabra que normalmente se usa aquí es hablar de la aceidad de Dios. ¿Ok? Hablar de la aceidad de Dios. Esta palabra aceidad viene del latín a, desde, y se, que es ser, del mismo. ¿Ok? O sea, esto implica que Dios deriva su existencia de sí mismo. No es solo que es independiente de que no tiene que rendir cuentas. No. Es que todo su ser, toda su independencia la deriva de sí mismo. No necesita más nada para existir, no necesita nada para empezar a existir, ni necesita nada para mantenerse existiendo. ¿Ok? Y esto es mucho más amplio que decir que es independiente. Mucho más. Algunos teólogos dicen, de hecho, que todos los demás atributos de Dios emanan, de alguna manera, de la aceidad de Dios. Por ejemplo, su eternalidad es su aceidad con respecto al tiempo. ¿Okay? No está atado por principio ni por fin, ¿verdad? No está amarrado a la dirección, a la flecha del tiempo que se llama, que siempre va hacia adelante. Dios no está amarrado con eso. Su aceidad con respecto al tiempo sería su eternalidad, su inmutabilidad. Como no necesita nada de nadie, pues no puede cambiar, nadie puede influir en él de una manera que lo vaya a hacer cambiar. Entonces Dios es inmutable. Pero bueno, independientemente de que todos sus atributos puedan emanar de su aceidad, esto es algo importantísimo para nosotros como creyentes, para todo el ser humano en general, pero para nosotros como creyentes. Y vamos a ver tres partes de aquí en adelante. Lo primero, algunos pasajes donde esto en la Biblia se ve, ¿verdad? Y lo segundo, entrar a abundar un poquito más en esto de la aceidad de Dios a la luz de la palabra. Y lo tercero, su implicación para nosotros. Entonces, Colosenses 1, 16, 17, pasaje de este mensaje. Pablo deja claro dos cosas: la centralidad de Jesús en el acto de la creación, porque todas las cosas fueron creadas por él, y la centralidad de Jesús en sostener la creación, en mantener la creación. Aquí vemos que en él, por medio de él y para él, todo fue creado. Es central en el acto de cuando empieza la creación, pero es central también en el sostenimiento de esa creación. Y esa palabra permanecer, interesantísima, es sunisteime. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de los evangelios sinópticos? Sin, juntos, ópticos, de ver. Aquí sunisteime es la misma raíz sin, que quiere decir junto, y steime es que lo mantiene junto. ¿Okay? Aquí lo que quiere implicar es como que Jesús mantiene todo así parado, y si lo suelta se cae. ¿Ok? Mantiene todo junto, todo que no se desplome. Jesús sostiene, da constancia, mantiene unido. Esto implica que si Dios no hubiera existido, aquí de Colosenses, nada existiría. Y que si Dios dejara de ser, pues nada fuera más. ¿Ok? Todo también dejara de existir. Y aquí Pablo esto lo deja muy claro.
Génesis 1.1, la creación. ¿Okay? Vamos a ver ese pasaje, no necesariamente lo ponemos aquí, pero ese pasaje, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso está súper sencillo, pero vamos a analizar un poquito eso. ¿en el principio de qué? Del universo, cuando no había nada, ahí estaba ¿quién? Dios. O sea, fíjense también algo súper interesante. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer pasaje, ¿verdad? El primer versículo, y no hay un prólogo de quién es Dios, no hay una introducción. Bueno, porque Dios es, para que el lector se ubique, no. O sea, se asume que el lector sabe ya de quién se está hablando. Y eso en Romanos lo vamos a ver ahora también, que es súper interesante. Pero en el principio de qué? Del universo, de todo. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Creó. Él solo. No es que habemos un equipo que está creando. No. Dios creó Él solo. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Todo lo que existe. Y esto es sumamente importante para una cosmovisión bíblica correcta. En el Nuevo Testamento, en otro pasaje, Juan 1:3, vemos también, en el principio ya existía el verbo ahí era el logos, ¿okay? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Vuelve y se repite. Aquí cuando Juan dice el verbo es el logos era un concepto griego que se refería como a la razón divina, razón no de explicación, ¿okay? pero de razonamiento, como una regla, un plan, un poder que ordenaba todo lo que existía, versus el caos que habría sin ese poder. Más o menos es esa idea griega del logos. Y Juan, conociendo eso, dice, ok, ese logos ya existía desde antes que iniciara todo. Ese logos estaba con Dios, ¿verdad? Y cuando, evidentemente, si estaba con Dios, eran uno aquí y otro aquí, eran dos, pero inmediatamente después ese logos era Dios. ¿Ok? En el principio, y interesante, porque aquí decimos, en el principio ya existía el verbo, ¿ok? Pero en el original, ahí hay ese verbo ser, es la misma palabra. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí él está dando la idea muy clara y muy directa de que son lo mismo, ¿okay? de que el logos, el verbo y Dios son lo mismo. Y en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El logos es agente creador absoluto. No se le escapó nada apareció por un lado, que aquí había algo. No. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. ¿Okay? Y Juan esto lo deja clarísimo. Vamos también a ver Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 3. Si quieren lo pueden buscar. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es aquí agente creador, es igual con Dios y es que sostiene la creación. Igual que Pablo en Colosenses, igual que Juan, igual que Moisés en Génesis también. Y hablando un poco del contexto de estas cartas, de estos libros, cuando Pablo escribe Colosenses, lo escribe para contrarrestar una herejía que estaba surgiendo en la iglesia de Colosenses y creo que de la Odisea también. Estaban cerca, ¿verdad? Hebreos, el autor de Hebreos, que no necesariamente hay un acuerdo sobre quién fue su autor, pero el autor de Hebreos
escribe esa carta de alguna manera como dándole ánimo a un grupo de hebreos por la persecución que estaban sufriendo. O sea, aquí Pablo escribiendo, contrarrestando una herejía. Hebreos se escribe dando ánimo a un grupo de hebreos que estaban siguiendo persecución. Juan, en el versículo 20-31 de hecho, declara el propósito de por qué escribió: para que creáis, ¿ok? Para que creáis, es como una apología. Entonces, aquí hay alguien haciendo una apología, otro dando ánimo, otro batallando contra una herejía que estaba surgiendo en la iglesia, y los tres, desde el principio, ok, lo primero que tenemos que tener claro es, lo primerito, Dios creó a gente creador único y todavía sostiene, y sin Él nada fuera hecho y nada siguiera. Eso es lo primero. Y no es un debate filosófico, teológico, ¿sabe? Tenemos aquí a el ateo muy famoso, Anthony Flew, Richard Dawkins o quien sea, y entonces aquí otro teólogo. No. Hay una herejía en la iglesia. Oye, hay que tener claro lo primero. ¿Ok? Yo quiero que ustedes entiendan, para que crean, hay que tener claro lo primero. Ustedes están siendo perseguidos. Yo quiero animarlos. Y tienen que tener claro lo primero. ¿Ok? Que Dios creó, es el único agente creador y sostiene y mantiene la creación. Interesante también que ninguno habla de los orígenes, ¿verdad?, de Dios. En la Biblia también vemos un pasaje donde, obviamente, no puede haber un pasaje que lo diga porque nosotros no vamos a entenderlo, pero algo que se acerca es Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo 3 es cuando Moisés está apacentando ovejas, se encuentra con una zarza ardiente, un arbusto, ¿verdad?, que se está quemando, pero no se consume. O sea, cuando tiene un fósforo, un pedazo de madera o algo, tú lo prendes en fuego y eso se va a consumir, se va poniendo negro, se va poniendo, ¿verdad?, se va consumiendo. Pero este arbusto no se consumía, y Moisés dice: ¿pero qué es esto? Entonces se acerca. Cuando se acerca, Dios lo llama, le dice: Moisés, sí, soy yo. Ella le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, ¿verdad? Y entonces le dice: quiero que tú vayas a libertar a mi pueblo. Y Moisés: vamos. No. Moisés: bueno, sí, pero espérate, que yo no hablo bien, tú sabes, a mí no me hace caso. En esa conversación, entonces, versículo 13, Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es su nombre? No es nada más, ¿cuál es el nombre como yo te identifico a ti versus otra cosa? O sea, no es como que esa es la caja A y esa es la caja B. No, ahí el nombre tiene una implicación de lo que es eso que se está identificando, del carácter, de la esencia de eso que se está identificando con ese nombre. O sea, la pregunta no es ¿quién es? Si eres ese Dios o es otro Dios. No, es ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Es algo mucho más profundo. Y el versículo 14, Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El ser humano se identifica siempre dentro de un contexto. Aquí mi hermano Josué está orando por mí, me dice orar por Yannick. Es Yannick. Pero Yannick. Si dicen Yannick, ya yo estoy acostumbrado. Pero ese fue un nombre que me pusieron, ¿verdad? Yo tengo un apellido, ¿verdad? Yannick López Bautista, mi papá y mi mamá. Hay un contexto. Si dicen Yannick solo, van a preguntar otra referencia. Sí, pero Yannick, ¿quién? Cuando tú te gradúas, ¿verdad? Tú estudias y te gradúas, entonces pones tu título en tu nombre: licenciado, fulano de tal, ingeniero, fulano de tal. Si tú vas a mi edificio donde yo vivo, ¿verdad?, y tú preguntas por Yannick, nadie sabe quién es. Si tú dices: no, pero ese señor, ¿quién es? Sí, ese es el esposo de la señora Diana. ¿Okay? O sea, hay un contexto ahí.
Pero fíjense lo interesante aquí, que Dios no da ninguna referencia externa. Dios no se pone en contexto, porque ¿cuál sería? que no hay una referencia externa. Yo soy el que soy, que tiene una implicación en tiempo también. Yo seré el que seré. Yo soy eterno, soy autoexistente. ¿Qué otra cosa te digo, Moisés? Tengo que decir, eso es lo único que te puedo decir. Yo soy el que soy, te ha enviado. Ve, dile que yo soy, te envió. El Yahweh, el tetragramatón, ¿verdad? En las letras judías. Dios no hace referencia a más nada para darse a conocer que no sea a sí mismo. Dios no es como nosotros. Entonces, en estos pasajes vemos que este Dios, que no tiene otra referencia, que es de donde todo viene, ¿okay? De ahí viene la aceidad entonces de Dios. Es un ser autoexistente, ¿okay? Como no tengo contexto, o sea, yo solamente puedo hablar de mí. Es un Dios cuya existencia no se deriva de otra cosa que no sea de Él. Por tanto, todo lo demás que existe encuentra su origen, su fuente y su continuidad en Él. Le debe su existencia a Dios. Eso también implica que Dios es un ser autosuficiente. Dios no necesita nada de nadie para nada, porque desde la eternidad Él ha existido y ahora creó, pero no le añadimos nada, no necesita nada. Él pudo no haber creado y se quedaba satisfecho. ¿Ok? Hechos 17, Pablo está aquí en el Areópago, llega a Atenas, ve esta ciudad muy pagana, muy religiosa, con muchos templos, con muchos dioses. Pablo se entristece inclusive, pero bueno, identifica un altar al Dios desconocido. Y muy hábilmente entonces empieza a conectar con los atenienses, ¿verdad? A través de este Dios desconocido. Tenían un templo y un altar para un montón de dioses y habían dejado ese para el Dios desconocido. Y Pablo por ahí entra y empieza a predicarles. Y en el versículo 24 de Hechos 17, dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando Pablo dice esto es porque en esos templos que había en Atenas, habían sacerdotes, habían siervos, habían siervas que servían a estos dioses. ¿Ok? Entonces Pablo, viendo eso, dice, no, es que este Dios, el que yo les hablo, no necesita ser servido. Él no habita en estos templos, no habita en templos hechos por hombres. Él no necesita ser servido. Él es autosuficiente, Él es autoexistente y es autosuficiente. Por tanto, no cambia tampoco. Porque nada que nosotros podamos hacer lo va a hacer cambiar. No le vamos a sumar ni le vamos a restar. Es inmutable. Uno de los mensajes próximos es de la inmutabilidad de Dios también. Y yo leía alguien que decía que la principal característica común de lo creado es el cambio. Entonces, los seres humanos nacemos, ¿verdad? Y nacemos muy chiquitos y después vamos creciendo y vamos cambiando. Aprendemos, luego que somos adultos, entonces vamos a aprender. Hay cosas que no sabíamos y ahora sí sabemos. Hay cosas que no hacíamos bien y luego hacemos mejor. ¿Ok? Los animales, la planta, igual. Todo lo creado cambia. El sol, que lo vemos ahí hace, bueno, depende de la opinión de quién, miles o millones de años. El sol pierde miles de toneladas de materia por segundo. No es estático. Las piedras, si tú coges una piedra, una piedrita chiquita, tú la pones ahí y la dejas ahí 1000 años, tú dices, bueno, por eso no cambia. Sí, cambia. A niveles muy pequeños, el viento, el agua, el roce de la mano, le va quitando, aunque sea de átomo en átomo.
¿Okay? Y si nos queremos ir muy profundo, inclusive los átomos tienen una vida, con el tiempo suficiente se van degradando, ¿verdad? En un momento se decían que los átomos están compuestos de varios elementos y de varias cositas más pequeñas, ¿verdad? Y los protones eran una que decían, no, eso no cambiaba. Bueno, lo que pasa es, sí, se degrada. Lo que pasa es que se degrada en tanto tiempo que se considera como que no se degrada, pero se degrada. Porque todo lo creado cambia. Dios no. Entonces, cuando se habla de el ser de Dios, no es de la misma naturaleza que el ser de nosotros. Decía R.C. Sproul, que lo cité de hecho el domingo pasado, que en inglés se entiende mucho mejor. Cuando se habla de Dios being, his being, su ser. Pero cuando se habla de los seres, no debería ser human being, debería ser human becoming. Porque tú estás convirtiéndote en, tú estás de algo a algo más. Siempre, todo lo creado es así. Pero Dios no. ¿Ok? No cambia. Es el ens perfectísimo, el ser perfecto. Lo que implica que es eterno también, de alguna manera. Antes de que existiera el tiempo, ya Él era otro de sus atributos. Él no está atado por el tiempo. Un ser que derive su existencia de sí mismo tiene que existir eternamente. ¿Okay? Si no existe eternamente, era que en un momento no existía. Y si no existía, algo debió haberlo hecho existir o iniciado que existiera. En ese caso, entonces, fuera contingente de, ¿verdad? Fuera un efecto de. Pero no, Dios no es así. Dios es un ser cuya existencia se deriva de sí mismo, por tanto, tiene que obligatoriamente, necesariamente, lógicamente existir desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde Aristóteles se pensaba que el universo era infinito. Siempre me llama la atención la gente que le da gracias al universo. Bueno, eso es un paréntesis. Desde Aristóteles se pensaba que era eterno, que era infinito. Ya la ciencia hoy sabe, la ciencia cierta, que no era infinito, tuvo un inicio. Hay un intercambio interesante entre Carl Sagan y R.C. Sproul, donde ellos están intercambiando cartas y Carl Sagan le dice a Sproul, ambos murieron, Sproul hace poco, Sagan hace un poco más. Carl Sagan le dice a Sproul, oye, ya la ciencia, por los conocimientos que tiene, por la tecnología que ha podido desarrollar, ya sabe lo que, tiene una idea, ¿ok? No quiero tampoco, tiene una idea de lo que pasó durante los primeros 1.000 millonésimos de segundo del Big Bang. O sea, 1.000 millonésimo es que tú coges un segundo y lo divides en 1.000 millones, eso es un nanosegundo. En los primeros nanosegundos del Big Bang, o sea, ahí van 3.000 millones de esas unidades. Entonces, él dice, la ciencia ya puede tener una idea de temperatura, de presión, de movimiento, de lo que sea la materia, en esas primeras unidades de esos segundos dividido en 1.000 millones. Wow, increíble, ¿no? Entonces, Sproul le dice, ¿y por qué no seguimos hacia atrás? Y Sagan le dice, no es necesario. No, es que no es necesario. Es que la misma ley de la ciencia, de la física, ¿okay? De la naturaleza, que ya se saben, llegan hasta ahí y no quieren seguir. Pero ¿saben qué? Tampoco pueden. Porque el universo fue creado y desde ahí en adelante empiezan a aplicar esas leyes, pero antes de eso no. Lo cual, también es un bono. Cuando alguien le diga, principalmente en ese tema de naturaleza, pero en cualquier otro, pero como vamos hablando de eso, no traigas a Dios, no traigas tu religión a la discusión. Dice, ok, mira, si yo no puedo traer a Dios a la discusión, eso no tiene que implicar que entonces Dios no existe, y que si existe es porque yo quiero, en mi cabeza, en mi mente, como una creencia personal. Porque así como eso es para mí entonces una creencia personal, el que tú entiendas que no exista es también una creencia personal, de la misma naturaleza que la mía. ¿Ok?
¿Ok? Y eso, un bono ahí, porque hoy, yo digo hoy es, ¿verdad? En la sociedad hoy día, eso se usa mucho. ¿Ok? Un ejemplo, el aborto. Cuando da una discusión del aborto, dice, no puedes traer tus creencias aquí. Ya, pero es que hay muchas implicaciones ahí, que es que no son un tema de creencia. O sea, porque si la vida empezó desde la concepción y el Señor es el dador de la vida, no, pero tú estás trayendo a Dios, sí, pero que tú estás trayendo tu creencia también de que no está. Pero bueno, no nos desviemos porque aquí hay bastante. Carl Sagan decía, no hay necesidad de seguir atrás. Es que no hay necesidad, es que no es un tema de ciencia, es un tema del corazón del hombre. El corazón del hombre no quiere ir hacia allá porque se tiene necesariamente que enfrentar entonces con este ser autoexistente, autosuficiente, eterno, ¿ok? Esta causa sin causa, como decía Tomás de Aquino, y que por tanto es soberano. No tiene que darle explicaciones a nada. Es ahí el problema, que no lo podemos manipular. ¿Ok? Y yo creo que esto se ve muy claro en Job. No lo vamos a leer completo. Pero en Job se sabe más o menos la historia, ¿no? O sea, venía Satanás sobre la tierra y tal. Y entonces Dios le dice a Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿tú has visto a mi siervo Job? Y Satanás, o sea, que lo adora y tal y tal. Y Satanás le dice, sí, claro, lo que pasa es que tú lo tratas increíblemente bien a Job, así cualquiera. Así cualquiera. Y Dios le dice, bueno, está bien. Dale, cógelo. Pero no lo toques a él. Bueno, y se le murieron los hijos, perdió todo lo que tenía y tal. Pero Job se mantiene. Y luego va de nuevo. Sí, pero que tú no me has dejado poner en la mano. Y dice Dios, ok, tócalo a él también, pero no lo mates. Y se enferma y le salen ampollas y no sé qué y tal y tal. Su situación era tal que hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, ya, acaba con eso. Job le dice que no. Llegan los tres amigos, bueno, los tres y Elifaz, creo que se llama el cuarto, que era el mejorcito de los tres. Los otros tres eran terribles, de hecho, después que pasó todo, Dios le dice a ellos tres, oye, a Job que haga sacrificio por ustedes para yo no acabar con ustedes. Pero bueno, dentro de esa conversación de Job con sus amigos, ellos le dicen una serie de cosas que estaban totalmente equivocadas, pero Job lo que dice es, yo quiero una audiencia con Dios. Yo quiero que Dios me explique. Eso suena sencillo, eso suena simple. Yo estaba de esta forma, me ha pasado todo esto, yo la verdad que no entiendo, obviamente ahí yo no me merezco esto, ¿verdad? Pero yo quiero que Dios me explique, ¿verdad? Y lo repite varias veces. En el capítulo 38, versículo 1, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Tú lo tienes. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Eso es Dios diciendo, ¿quién es este ignorante que no sabe de qué está hablando? Amárrate los pantalones. Tú eres un hombre, amárrate los pantalones. Yo te voy a preguntar, y ahora tú me vas a responder. Cuando tú me respondas, entonces vemos. Y empieza con 63 preguntas, todo el capítulo 38 y el 39. Y luego en el 40 hay una pequeña pausa. Y las preguntas son, ¿dónde estabas tú cuando yo? ¿Qué sabes tú de? Hablándole de la creación, de hecho. Y en el capítulo 40, hay como un intermission, hay como un break, como una pausa. Entonces continúa, dice el capítulo 40, versículo 1, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Entonces Job respondió al Señor, versículo 3, y el 4, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, o sea, me callo la boca ya. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Yo no digo más.
Yo me callo, yo me tapo la boca. Y entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios no se tomó esto a la ligera. Capítulo 40 y capítulo 41, más preguntas. Más preguntas para Job. En el 41, la segunda parte del versículo 10 y el 11, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Eso es Dios hablando. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Dios está diciendo que yo no le debo nada a nadie si todo esto es mío, Job. ¿Tú con qué derecho vienes a cuestionarme a mí? Todo el capítulo 41, más preguntas. Luego en el capítulo 42, ya ahí el Señor para. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y entonces cita a Dios. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Porque Dios se lo preguntó de Job, ¿no? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás, citando a Dios de nuevo. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Luego Dios le restituye Dios le restituye a Job incluso más de lo que tenía, pero a mí me parece muy, muy, muy interesante que Dios nunca le responde a Job. Le restituye todo, pero nunca le dio una explicación. Dios es soberano y lo ejerce. No es, yo soy soberano, pero yo igual te voy a decir, no, yo soy soberano y yo lo ejerzo, yo no te debo una explicación y como no te la debo, no te la voy a dar. Y como no te la debo, tampoco te la doy. Pero Job lo entendió. Job. La naturaleza de Dios, el ser de Dios, como decía ahorita, es totalmente diferente a nosotros. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro siempre. Wayne Grudem, y voy a leer este párrafo de Wayne Grudem, teólogo, sistemática de Grudem. Él dice: la diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela. Es más que la diferencia entre el océano y una gota de lluvia. Es más que la diferencia entre el hielo del Ártico y un copo de nieve. Es más que la diferencia entre el universo y esta habitación. El ser de Dios es cualitativamente diferente, no solo en cantidad, ¿verdad?, sino en lo que es. Es cualitativamente diferente. Ninguna limitación, y sigo leyendo, sigo la cita, ninguna limitación o imperfección en la creación debe ser proyectada a nuestro pensamiento de Dios. Él es el creador, todo lo demás es creación. Todo lo demás puede dejar de ser en un instante. Él existe para siempre necesariamente. No somos iguales. No es un tema de que esto es una velita y el sol que es tan grande. No. No es que nosotros somos así. Dios que es tan inmenso. No. Es otra categoría de ser totalmente. Y eso tiene profundas implicaciones. Porque si la realidad es que solo Dios es autoexistente y autosuficiente y perfecto, incorruptible, entonces nada más en toda la creación es digno de adoración y de gloria. No hay otro propósito más grande, más perfecto y más lógico, inclusive, y más lógico que no sea vivir para glorificar a ese ser, porque
Porque ¿qué otra? No hay otra fuente de significado o de valor en toda la creación. Si el ser humano se considera que tiene algún valor por encima de los animales, de las plantas y tal, es porque Dios puso su imagen en el ser humano. Ninguna otra razón. Porque si no lo hubiera puesto, fuéramos exactamente igual que todos los demás. Porque lo único que puede dar ese significado y ese valor es Dios. Porque todo lo demás en algún momento no existía o dejará de existir inclusive. Decía C.S. Lewis que algo que no tenga valor eterno es eternamente inútil. Vamos a decir eso de nuevo. Si algo no tiene valor eterno, es eternamente inútil. Y es así. Porque por más tiempo que dure, la eternidad es mayor. Y durante toda la eternidad entonces será inútil. Debemos tener algo claro. La vida cristiana de entrega a Dios es la forma más lógica de responder a la realidad de nuestro universo. ¿Ok? No. Muchas veces nosotros cuando estamos hablando con amigos y con personas, mi mamá diría nos achicopalamos. Como que nos sentimos más chiquitos. Porque bueno, imagínate, estamos trayendo religión y... No, señores, es que la cosmovisión cristiana, la vida cristiana es la forma más lógica. Es la conclusión más lógica. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Porque ¿para qué le voy yo a dar nada a cosas creadas? Y eso lo sabe la gente, ¿ok? El ser humano eso lo sabe. Romanos 1, 18, 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nosotros estamos hablando aquí, ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero ¿qué pasa? Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano sí sabe que Dios existe. Todos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos. El ateo, él sabe que Dios existe. Él está viviendo una mentira. ¿Por qué? Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No quieren enfrentarse, no quieren someterse, no quieren verse con este ser que ya vimos que no le tiene que dar explicación a nadie y no se la da si quiere. Pero no queremos, el ser humano en su corazón no quiere, entonces tiene su corazón entenebrecido. De nuevo, eso es tenebre, no lo honraron como a Dios, no se quieren someter. Pero como decíamos, esto es ilógico. Esto no tiene mucho sentido. Yo no me quiero someter a este ser, y entonces me someto. ¿Qué dice Romanos aquí? A imágenes en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy se celebra un montonazo la independencia. Que tú eres independiente. ¿Ah? Que siempre con la coletilla, bueno, yo creo que esa coletilla ya se está inclusive perdiendo, pero con la coletilla de mientras no le hagas mal a nadie, ¿verdad? Pero ya tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no le debes nada a nadie, y esa independencia, y eso se celebra. Vamos a ver. Eso es desde el Edén.
es una mentira. Nosotros somos totalmente dependientes, somos increíblemente frágiles. Y eso es evidentísimo. Pero bueno, Satanás nos vende una mentira, siempre lo ha hecho, desde el Edén ha vendido una mentira. Cuando está tentando en la tentación de Jesús, le vende, no, dice la palabra que, pero son mentiras, son tergiversaciones. Y nuestra capacidad física, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad social, son increíblemente frágiles. Lo único que hay que hacer es prender un noticiero. Como decimos, no damos pie con bola. Sin embargo, sí, no damos pie con bola. Entonces ahora, tú no debes depender de nadie. Y lo que se dice hoy es que todos dependemos de todos. La misma mentira. Es la misma mentira. Es mejor depender de Dios. Es más lógico depender de Dios. Tiene más sentido depender de Dios. Es autoexistente, no va a dejar de existir nunca. Es autosuficiente, no necesita nada. Nada lo va a cambiar. Es eterno, no está atado por el tiempo. Es soberano. Y alguien pudiera preguntar: sí, pero tú no me has dicho si eres bueno. En efecto, tú existente, soberano, pero tú no me has dicho si eres bueno. A ver, ese ser autoexistente, eterno, soberano, que creó todo, que sostiene todo, es el mismo ser que dio en sacrificio a su Hijo, el agente absoluto de la creación, por medio de quien todo fue hecho, lo dio en sacrificio para que sufriera muerte en una cruz, para limpiarte de tus pecados, regalarte la salvación, sellarla con su resurrección. Ese ser que le dice a Job: yo a ti no te tengo que dar explicaciones, es el mismo que da a su Hijo por nosotros. ¿Dónde que está la parte mala aquí? Porque hasta un punto, claro, es obligado que yo tengo que someterme, porque es evidente que sí, que es obligado. Pero es que ese ser al que yo me tengo que someter por obligación es el que da a su Hijo por mí. ¿Dónde que yo pierdo? ¿Dónde que te riesgo? Esto es un ganar-ganar. No es un ganar-ganar, porque Dios no gana nada. Es un ganar ya, para nosotros. Pero Dios no tiene nada que ganar. Lo que ganamos somos nosotros. Cuando entendemos la realidad, primero, que dependemos de Él y cualquier otra cosa es mentira, pero que es bueno depender de Él. Vamos a ver Juan 15. Y con esto empezamos la segunda parte del mensaje. Es verdad, pero era más corta. Versículos 4 y 5, para empezar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Excelente. Ahora, ¿cómo permanecemos? Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. No dice para que aprendan lo difícil que es la vida cristiana. No dice para que puedan batallar durante el resto de su vida y luego entremos a la gloria. No. Dice para que vuestro gozo sea perfecto. Entonces, nuestro gozo es perfecto, es completo, ¿okay? Cuando obedecemos sus mandamientos. Obedecemos sus mandamientos
si permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, damos mucho fruto. ¿Verdad? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Ustedes creen que el último propósito es que nosotros estemos gozosos? No puede ser, ¿verdad que no? Por todo lo que hemos hablado. ¿Qué somos nosotros? Entonces, el hecho de que nosotros estemos gozosos debe ser como un bono. ¿Sí o no? Sí, porque nosotros no tenemos nada, ningún valor, ningún significado. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Si damos mucho fruto, entonces Dios es glorificado. Ahí está. No es para el bien de nosotros, es para la gloria de Dios, porque cualquier otra cosa es insignificante. Es insignificante, es el único ser. No solo que merece, es el único ser al que tenemos que postrarnos. Es el único que merece ser un propósito final. No nosotros. No quisiéramos depender de ese Dios. Autoexistente, autosuficiente, no necesita nada de nadie, es eterno, es soberano y dio a su Hijo en la cruz para que podamos permanecer en Él, nuestro gozo sea completo para su gloria. Ahí está la foto completa. ¿Dónde es que perdemos? Cualquier otra cosmovisión, cualquier otra idea, cualquier otra forma de ver la vida, o es mentira, o es incompleta, o no tiene sentido, o las tres juntas. Es mentira, es incompleta y tampoco tiene sentido. Esto, yo quería cerrar, ya así cerrando, leyendo un pasaje. Es un poco largo, pero realmente creo que vale la pena leerlo. Porque recoge muy bien esto. Isaías 40, versículo 12 al 31. ¿Ya? Dice, vamos a leerlo completo. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? O un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Las naciones le son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza
y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. E inmediatamente después, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Ese Dios tan grande, en el mismo texto, sin parar, sin detenerse. Es como que estamos hablando de Dios, y ese Dios que es así también da fuerzas al fatigado. Llama a las estrellas por su nombre y tiene nuestros cabellos contados. No se fatiga ni se cansa y da fuerzas al cansado. Quienes esperan en Él renovarán sus fuerzas, no se cansarán, no se fatigarán. Ese es el Dios que da a su Hijo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El que dice que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en Él. Y nos lo dice para que nuestro gozo sea completo, para que en todo esto Él sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta realidad que acabamos de hablar ahora, que acabamos de ver. Una realidad tan grande, Señor, que no podemos tenerla completa y entenderla completa en nuestras mentes finitas. Padre, pero que tu Espíritu tome de eso lo suficiente para que podamos internalizar eso, que podamos tenerlo grabado en nuestras mentes y nuestros corazones. Que de quien dependemos es de ti, del ser autoexistente, que no necesita nada, el dueño del cielo y de la tierra, el que sostiene toda la creación y el que dio a su Hijo por nosotros, Señor, en una cruz, para que podamos estar con Él, para nuestro gozo, para su gloria solamente, el único que la merece, el único que la merece. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.